¿Te avergüenzas de Jesucristo? ¿Tienes miedo de mencionar su nombre en una conversación? ¿Está Jesucristo en el corazón y el núcleo de su vida cristiana? ¿O ha relegado el nombre de Cristo al ámbito de la conversación religiosa, sensiblera y sentimental? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Estas, las palabras poderosas y acusadoras de Jesucristo de Nazaret, resuenan a través de los siglos con una importancia temible. ¿Te avergüenzas de mencionar a tu Salvador, tu Rey, tu Señor y Maestro en la conversación diaria? ¿Te avergüenza una discusión sobre Cristo, tu sumo sacerdote, durante la cena en un buen restaurante? ¿Qué papel juega el capitán de tu salvación en tu vida y actividad diaria? Estas son preguntas críticas. ¿Es sentimentalismo hablar de Jesús Cristo como si fuera una entidad viviente que ocupa una parte central de tu vida? ¿Por qué los cristianos profesantes deberían retorcerse ante la mención de su amado hermano mayor en la fe? La importancia vital de Jesucristo. No se equivoque al respecto si espera ser salvo. Más vale que reconozca a Cristo en su vida. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solo Jesucristo puede librarte de la pena inevitable de la muerte eterna en la que todos nosotros hemos incurrido. Juan 3:16. Él es la única esperanza que tú y yo tenemos de la inmortalidad. Si no hay un Cristo resucitado, ningún Mesías, entonces su fe es en vano. Ver 1 Corintios 15:12 al 20. Aparte de Cristo, toda religión no tiene sentido. No hay forma de exagerar la importancia de la persona de Jesucristo para el cristiano. Las palabras por sí solas no son suficientes para magnificar la supremacía, la gloria y el significado de Cristo para aquellos que quieren cumplir su último destino humano. Pablo enseñó que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9 y 10. Aquellos que no reconocen la supremacía trascendental de Jesucristo en todas las esferas no son cristianos en absoluto. El apóstol Pablo fue quizás la persona más centrada en Jesucristo que alguna vez caminó sobre la faz de la tierra. Él escribió: porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Estaba totalmente preocupado por Cristo. Pablo estaba en cierto sentido obsesionado con Jesucristo. Nada era más importante que predicar a Cristo. Pablo escribió a la iglesia de Corinto: porque nada me propuse saber entre vosotros sino a Jesucristo y éste crucificado. 1 Corintios 2:2. Cristo y su vida, muerte y resurrección ocuparon la centralidad de la predicación y la doctrina de Pablo. Pablo, los demás apóstoles y los primeros cristianos del primer siglo estaban conscientes de una relación viva y continua con Jesucristo a través del vehículo del Espíritu Santo. Juan escribió: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 1 Juan 3:24. Cristo realmente toma residencia dentro de la vida cristiana a través del Espíritu Santo. Pablo escribió que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Fuera de la morada de Cristo no hay esperanza. No hay nada que esperar sino el olvido. Pero con Cristo hay todo que esperar. ¿Qué te hace justo? Ningún ser humano es justo a los ojos de Dios y por sí mismo. Es la justicia de Cristo lo que nos limpia a cualquiera de nosotros. Todos somos pecadores, sin excepción. Todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos condenados a pagar el castigo por nuestros pecados, que es la muerte eterna en el lago de fuego. Romanos 3:23, 6:23, 1 de Juan 1:8 y 10, etc. Todos hemos sido enviados a la muerte eterna por nuestros propios pecados contra Dios. Pero Dios ha provisto una manera por la cual podemos ser
hechos justos a pesar de nosotros mismos. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Por medio de Jesucristo todos podemos ser hechos justos. No hay otra manera. Pero exactamente, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo somos salvos por Cristo? La respuesta es: somos justificados por la fe en el sacrificio de Cristo. Se nos dice en Romanos 3:26 que Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Es a través de Cristo que obtenemos acceso a la misericordia y la gracia de Dios. Por eso Él es el camino. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él hemos alcanzado esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:1-2. Cristo y solo Cristo es la fuente de nuestra salvación. Es Él quien está obrando el gran propósito de Dios en la tierra. Por eso se le llama el capitán de nuestra salvación. Hebreos 2:10. Aquellos que serán salvos deben estar dispuestos a reconocer, a aceptar y a admitir que Dios es su Señor o Maestro en lo que se refiere a la salvación. No hay otra puerta por la que se pueda pasar para obtener misericordia, justificación y, en última instancia, salvación. El guardar la ley no salva a nadie. Uno no puede ser salvo, por ejemplo, por la ley. La observancia de la ley no hace a nadie justo, porque ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley. Romanos 3:20. La ley simplemente señala qué es el pecado. Versículo 20, última parte. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. La ley simplemente nos convence a todos de pecado. Estamos condenados por la ley como pecadores. Nadie ha obedecido esa ley perfectamente sino Cristo, porque Dios envió a todos los hombres a la desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11:32. La ley, entonces, no puede hacer más que identificar el pecado por lo que es y condenarnos a todos por cometerlo. Una vez que hemos quebrantado la ley, ninguna cantidad de cumplimiento de la ley en el futuro puede deshacer el daño que se ha hecho. El guardar la ley no puede hacer a uno justo. No puede justificar los pecados pasados. No puede salvarlo de la pena de violaciones pasadas. Solo Cristo puede hacer eso. Nuestra salvación eterna está enteramente en las manos de Cristo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. Para el verdadero cristiano, Cristo lo es todo. Pablo dijo: Él es la fuente de vuestra vida en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Primera de Corintios 1:30. Cualquier justicia que el cristiano pueda poseer no es suya, sino de Cristo. Es Jesús quien nos aparta, nos santifica y nos rescata de una muerte segura, nos redime. Somos comprados por su sangre. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Nuestro futuro está enteramente en sus manos. Un solo mediador. Jesucristo, no cualquier ser humano, es la cabeza de la iglesia que es su propio cuerpo. Efesios 5:23, Colosenses 1:18. Él guía a la iglesia a través del Espíritu Santo. No hay mediador o intercesor humano entre Dios y el hombre, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. La relación del cristiano con Dios y con Cristo es directa. No se filtra a través de los hombres. Somos responsables ante Cristo por nuestras acciones y nuestros pecados en esta vida física. Es Él quien juzgará los secretos de los hombres en el último día. A nadie se le debe permitir que nos robe nuestra corona de justicia que será concedida al regreso de Cristo. Apocalipsis 3:11. Debemos mantener una relación directa, personal, uno a uno con nuestro Salvador.
Ciertamente Cristo tiene sus verdaderos ministros, siervos, pero no hay un verdadero vicario de Cristo en el esquema de las cosas de Dios según la Biblia. Una palabra de calificación es necesaria en este punto. El hecho de que cada uno de nosotros deba tener una relación personal con Dios uno a uno no significa que debamos aislarnos como individuos de la comunidad cristiana. No implica que debamos convertirnos en cristianos independientes. El compañerismo es una parte muy importante y necesaria de la vida cristiana. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Debemos reunirnos en la comunión de Cristo y el Espíritu Santo. Donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Cristo, Él está entre ellos. Mateo 18:20. Siempre que sea posible, aquellos que han sido engendrados por el Espíritu Santo deben buscar a otros cristianos y reunirse con ellos en los servicios de adoración. Salvado por Cristo. El cristiano debe interiorizar su creencia y su fe en Cristo. Dios primero llama al candidato al reino, los lleva al arrepentimiento y al bautismo, luego le da el don del Espíritu Santo. Una vez engendrado, el cristiano camina en nueva vida. Romanos 6:4. Ahora su vida, para usar la fraseología de Pablo, Colosenses 3:3, está escondida en Cristo. Confía implícitamente en Jesucristo para salvarlo. Sabe y cree que solo por la fe en la sangre derramada de Cristo puede ser justificado por los pecados. No busca otra fuente de salvación. Su confianza está en el Hijo de Dios que vive para interceder por los santos. Hebreos 7:25. Él sabe que ahora somos justificados por su sangre. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios saben que la salvación, en el último sentido, es un evento aún futuro. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. Estamos reconciliados con Dios a través de Cristo, pero aún no somos salvos en el sentido último. Esperamos recibir la promesa de la vida eterna en la resurrección. 1 de Juan 2:25, 1 de Corintios 15, del 51 al 54. El plan de Dios. Todo esto está de acuerdo con el gran propósito de Dios. Todo se hace de acuerdo con un plan predeterminado. Ese propósito se está llevando a cabo bajo la dirección personal de Jesucristo, porque con toda sabiduría y perspicacia nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el propósito que estableció en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos, de unir en Él todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Efesios 1, del 9 al 10. Jesucristo está en el corazón de este plan. Él es el punto focal del mismo. Todo el propósito de la creación humana de Dios se encuentra en Cristo. Por lo tanto, tener verdaderamente fe en Cristo, y todo lo que eso implica, es tener vida eterna. Avergonzarse de Cristo, minimizar la importancia de su gran oficio, colocarlo en cualquier lugar, menos en el centro mismo de su pensamiento, es rechazarlo. Nada ni nadie es más importante que Jesús el Salvador. Solo Él tiene la llave que abre la puerta a la eternidad para cada ser humano, que haya vivido o muerto. El mensaje del Evangelio es un mensaje acerca de Cristo y su gobierno venidero. Isaías 9, 6 y 7. Él está en su centro. Se le describe como el Salvador de toda la humanidad y su venida, Rey de reyes y Señor de señores. Él gobernará sobre toda la tierra en el mundo de mañana. Finalmente, Él unirá todas las cosas en sí mismo y en Dios Padre. Dios será todo en todos. 1 de Corintios 15:28. Pablo, al darse cuenta de la pura magnificencia del maravilloso plan de salvación de Dios a través de Cristo, se sintió movido a escribir: porque no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. ¿Te avergonzarás todavía de Cristo?